Aló, muy buenos días con todos. ¿Cómo se encuentran este día? Buenos días, Juan Carlos. Carlos. Buen día, Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Ahí está mejorando el clima un poco. Ya más tarde llueve ya. Ay, qué ave de mal agüero, man. Bueno, el día de hoy, uy, todavía están entrando. Vamos a continuar hablando acerca de, o mejor, vamos a empezar un nuevo tema muy relacionado a lo que miramos las 2 semanas pasadas, que corresponde al diseño o análisis y diseño estructural de edificios de acero, en este caso. Debido a lo que es prácticamente la amplia gama de este tipo de estructuras y de las formas y componentes estructurales que pueden tener y que los diferencian enormemente de lo que son las estructuras de hormigón, pues nos vamos a enfocar a, digamos, la estructura de acero que se tendería a realizar cuando uno quiere hacer una estructura o un edificio de acero, ¿listo? Que son los pórticos arrostrados concéntricamente. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de cuáles son las diferencias, ¿sí? De esta categoría. Y bueno, vamos a comenzar mirando o analizando qué es lo que encontraron ustedes para la preparación del día de hoy. Entonces vamos a sacar 2 voluntarios, un no voluntario, sino por, por selección. Listo, Juan y Alison, los primeros que dijeron yo, y el tercero va a ser por ruleta. ¿Listo? Entonces, vamos allá. Ah, perdón, creo que les tengo que permitir. Juan, Alison y el tercero por ruleta. De una vez hagamos la ruleta para que la persona esté preparada y yo creo que vaya haciéndose, preparando lo que vaya a presentar, ¿no? Entonces, déjenme ver. Este sería, ahí están viendo la ruleta. Ya, entendería que esta es Lisette, Juan, ya, esta es, ¿no? Entonces vamos a ver cuál es el suertudo que se va a ganar la presentación en este día. Gonzalo. Gonzalo no se encuentra. Gonzalo a las 2. Gonzalo a las 3. Bueno, ¿listo? Entonces buscamos otro de una vez. Estefanía. ¿Listo? Entonces ahí vas después de Alison. ¿Listo? Bueno, entonces una vez que ya se ha sorteado el baloto. Ah, bueno, aquí no hay baloto. ¿Cómo es la lotería de aquí? Bueno, no Un sé. pozo millonario. Pilote. Pozo, Bueno, ya. La lotería, igual. Ya. Entonces, continuamos. Juan. A ver, yo empiezo entonces. Me tienes que dar permiso. Ah, perdón, ya. Ya. Bueno, entonces yo no me ubicaba dónde habían algunos. Entonces me fui a pasear un poco por Quito. La verdad, este primero me fui a pasear por Quito, pero no en el Google Earth, ¿no? Porque ya era ayer de noche. Ayer Entonces, de noche. más bien me hizo acuerdo mi pa dijo, ver el edificio de Telefónica en la República, que es por aquí justo donde dice plataforma gubernamental, es ahora un Burger King, si no estoy mal. Entonces, para que se ubiquen, si es que es por la ¿Ya? República, la del Jardín. ¿Por qué crees que ese es un edificio arrostrado concéntricamente por esas diagonales? Exactamente. Ya, muy bien, sí. Sí, Entonces, sí, parece que sí. ahí medio fui paseando y buscando cuál era, o sea, que tengan pues los arrastramientos, porque no había nada. Estuvo difícil encontrarle de ahí. Entonces, de ahí
dije, me voy a pasear acá por la 12 de octubre. Creo que en alguna clase mencionaste este edificio. Y es el que tiene la base justo así bajita y luego se abre. Entonces, la verdad, desde ese lado, y porque yo venía desde el Redondel hacia la Católica, digamos. Entonces, ahí no se veía, pero a lo que le paso le veo esta foto. Entonces, ahí le hice screenshot y también, o sea, al menos en esta parte es donde se veía, justo en el centro. Sí, esa Y estructura me parece rara, la verdad, porque no pensaba que tenía ese... Ahí hay una mezcla bastante interesante del sistema estructural, porque la parte superior es un core building, se llama, un sistema estructural para edificaciones altas, en donde este núcleo es lo que soporta todo. Pero ese sistema es otro aparte al que estamos viendo, que son estos pórticos concéntricos. Entonces yo creo que esta parte de aquí, aunque has identificado bien que son pórticos concéntricos, creo que no es el sistema como tal el que se está utilizando. Para alguna cosa lo pusieron ahí, de pronto necesitaban visión, en vez de poner un muro, que es la estructura del core building, se basa en que son un muro súper fuerte, ¿no? Que es cerrado, que es un núcleo. Entonces, me imagino que para no hacer una caja cerrada, pusieron un sistema de arriostramientos para evitar cerrar el muro y darle visibilidad, pero no había visto eso, la verdad. Muy bien, chévere esa foto. y lo chistoso es que habían dos fotos, porque pasaba y estaba en diciembre del 2014, y de ahí la siguiente foto ahí mismo, pero en octubre del 2015. No octubre, pero en agosto. Un año Entonces, bueno, después. ahí tengo las dos fotos, o sea, un poco de mientras y después, pero igual ¿Está ahí bien? están. Ajá, justamente esa era la edificación que les mencionaba la otra vez. Perfecto, esa es. Y de ISFA, ¿qué ahí es ya pues ISFA? ¿Saben qué es ISFA? me fui a Guayaquil y ahí ya dije, ¿dónde más me voy a ir? Y me fui a Guayaquil igual en el Google Earth. Y entre las figuras que veían en 3D de los edificios, alcanzo a ver así unas cruces y digo, ve, me voy allá. Entonces era el edificio de la ISPA. Parece el edificio, ¿cómo se llama? El que nos pusiste justo en la foto para la preparación, que es la plataforma, creo que es la plataforma grandototota que hay acá. Gubernamental. Ajá, esa. Entonces es uno así medio parecido, así le vi más que me he confundido y solo sea el exterior, pero Solo es el exterior, sí, correcto. sí, entonces, bueno, ahí me cometí un errorcito, pero ahí estuve paseándome por las ciudades intentando encontrar algún edificio. Bien, está muy bien. Bueno, sí, Eso. se los identifica mucho, pues porque justamente en donde están las uniones debe haber una viga o una columna. Y fíjate que aquí, justamente en esta unión, pues eso está en la mitad del piso, porque el piso está por acá y por acá. Ajá, eso tiene sentido. Ajá. Sí. Entonces, sí, esto es más que todo una fachada, ¿no? Una fachada, bueno, yo no soy arquitecto, pero esa fachada está bien fea, la verdad. Ajá. Yo creo que no pudieron haber hecho una fachada más feita, pero bueno, genial. Gracias, Juan. Juan Carlos, aprovechando la misma pregunta que te dicen Puentes, ¿cuántas preparaciones voy? Creo que aquí va más, estoy seguro que aquí va más. Capaz que esta es la tercera. Esta es la tercera, pero ya no te dije la otra vez. En No, Puentes me me vuelves a dijiste de preguntar, ¿ya? Puentes. En Puentes me vuelves a preguntar. Ahorita estamos en Ya. otra cosa y necesito el tiempo. Dale. Siguiente, Alison. Ya, ¿se ve mi pantalla? Sí. Ya, entonces yo también estaba buscando como que estructuras metálicas, más que todo arrastradas en Ecuador, y encontré más que todo una página que se dedicaba como que a eso y que había construido la plataforma financiera. Entonces tenía como que más proyectos, entonces uno de ellos era el Hospital de Manta, que está aquí, que igual, o sea, como que yo pensaba que era una estructura concéntricamente arrastrada por las diagonales, y sobre todo porque era estructura metálica. Entonces aquí también puse una foto como que para ver más que todo las diagonales. A Y ver, déjame ver eso. ya.
Eso es una cubierta, ¿no es verdad? Eso es más que todo, es una cubierta en 3 dimensiones. No vendría a ser una estructura concéntrica. Es más que todo es una estructura, haz de cuenta, como una celosía en 3 dimensiones. ¿Ya? Ay, Ujú. bueno, pues ahí también puse como que la cantidad Ah, pero espérate, dale atrás. Ya, deja esa imagen quieta. Esta de aquí, por otro lado, esto sí es una Ah, ya. estructura, parecería que sí, esto sí parece que es una estructura arriostrada concéntricamente, la que está atrás, pero Ajá, es que es parte del hospital, no le puse todas las fotos, pero ahí te mostraba todas las vistas posibles. Puse las que... ya. ¿No tienes una vista del edificio de atrás? no aquí en el documento, pero en la página sí estaba. Ya, me parece que el de atrás sí tiene como cara de que sí, sí tiene carita. Ya, de ahí el hospital igual de Machala y puse igual las conexiones y unas partes de las vistas donde estaban la estructura metálica sobre todo y la cantidad de estructura metálica que se utilizó. Ya, ¿y por qué dices que esa estructura es concéntrica? Ah, o sea, más que todo por la conexión, creyera yo. Ya, ¿y dónde están las diagonales? No las veo. Ah, en esta no estaban presentes, pero le puse porque pensaba que sí era. Y de ahí puse la plataforma de que nos habías tú puesto en el ejemplo también, porque era parte de los proyectos de la página. Entonces esta sí, esta sí tiene como que sí se identificaban bastante los arrastramientos por las diagonales. Ya, la segunda realmente no es. Ah, Es ok, una estructura normal, no hay arrastramientos. La de las plataformas financieras sí es, así es. La primera, más o menos, parecía la de atrás ya, sí era. Entonces creo que ahí hay una pequeña confusión en lo ok, que serían los sistemas arrastrados, ¿no? Arrastrados concéntricamente. Ujú. ya. ¿Ya? Y yo también le iba a preguntar si es que los puentes podrían ser, ¿verdad? No, esos Por lo- son armaduras. ok, ya entonces Son, no. son armaduras. Ujú. Ya, ¿Listo? Muy bien, gracias. ya. Ya Eh, comparto mi pantalla. ya, Estefanía, ¿cierto? Ajá. Um, ahí se puede ver, sí, ¿verdad? Sí, Ya. Bueno, yo te estaba buscando full, está bien difícil encontrar. esa sí Bien es. Perfecto. arrastrado. Ajá. Es del Hospital Rodríguez Zambrano en Manta. Ujú. Pero También ¿eso encontré. que lo están construyendo así o lo hicieron un reforzamiento estructural a esa estructura? Creo que lo están construyendo así. Porque, bueno, no sé. Ay. Pero creo que lo están construyendo así porque, bueno, está desde cero. Eh, ¿Saben también, qué? Verán, esa foto de ahí, quiero que todo el mundo, por favor, le tome un screenshot, ¿ya? Ese no es un sistema arrastrado concéntricamente. Ese es no un es. sistema, no, es un sistema arrastrado excéntricamente, ¿ya? Y es por esto, por este detalle de aquí, se vuelve excéntrico. Y ya les voy a explicar cómo, pero tómenle un screenshot. Es una excelente foto, de hecho, muy buena foto. ¿Me la podrías pasar? Excelente. Sí, ya. Esto es en Manta, ¿no? Ajá, en Manta. El Hospital Rodríguez Zambrano. Ya. Fíjense que solo ese cambiecito, ya vamos a hablar de eso, hace que el sistema funcione distinto. Dale, muy bien, genial. Siguiente. Ya. No estoy muy segura. Es en Guayaquil, pero se puede ver acá arriba. No sé si es como que decoración o si es. Sí, eso es decoración. Ajá, no estaba tan segura, pero igual le puse. Ya, Ajá. esto sí es decoración. Ujú. Y está también el Instituto Luis Arboleda en Manabí, con Ese sí estos de es. acá. Ajá. Sí. A ver, esa estructura está bien rara, la verdad.
Sí, tiene partes, y se ve acá adentro también, es como que saltándose un cuadrito, una pared. Sí, eso no tiene sentido. O sea, eso estructuralmente hablando, eso es peligrosísimo. Ajá. Digamos que sí es una estructura concéntrica, pero yo creo que no lo pensaron para que funcione concéntricamente el edificio. Pero sí, Así. el concepto está ahí. Así debería verse, pero no sé por qué lo harían así. O sea, Y Juan por Carlos, ¿por qué ejemplo, es este malo pórtico eso? de aquí no sirve para nada. Eso está en un voladizo. Esto de aquí no sirve para nada. Aquí debería estar el otro panel para que soporte, Ajá. ¿ya? Porque acá abajo no hay nada. Entonces, bastante rara esa estructura. Yo creo que, yo lo que creo es que es como más bien de decoración lo que Sí. están presentando ahí. No estoy muy seguro, la verdad. O sea, le tomé porque, o sea, sí parecía. Sí, sí, sí. No, no, yo te entiendo, no te preocupes. Sí, está bien. Solo que creo que desde el punto de vista estructural, como que no está Ajá, funcionando. Ujú, de es bien pronto raro. Y eso, Ya, genial. gracias. Bueno, listo. Entonces, la idea de todo esto prácticamente se basa en identificar estructuras en acero y la diferencia que hay con una estructura de hormigón, ¿ya? Entonces, voy a ahorita hacerles una presentación, ¿sí? Me confirman, por favor, cuando ustedes vean la presentación. A ver, debería ser, no se ve, esta, ahí. Ahí sí, ¿no? ¿Sí? ¿Me están viendo? ¿No se ven? ¿Qué Sí, tal? sí, sí. Sí, se Ya, ve. perfecto. Por cierto, bueno, sí, hoy como que estamos menos, me parece. Me parece que hoy han venido con perecita, o algunos que no han venido. Bueno. Ay, ¿y por qué empezó acá? Espérense, no debería haber empezado por ahí. Ahí, listo. Entonces, de alguna forma esto, algunos de ustedes ya lo vieron conmigo, los que tomaron conmigo análisis estructural 2, pero vamos a recordarlo para aquellos que no lo hicieron. ¿Listo? Entonces, resulta que en las estructuras, hay alguien que me está escribiendo. Ya, gracias, Estefanía. Voy a guardar porque después se me pierde. Resulta que en las estructuras de acero, lo principal que yo debo identificar es que son o deben usarse cuando realmente se requiera una estructura que tenga entre columna y columna grandes luces, ¿sí? Eso sería el criterio principal. Si yo voy a poder hacer una estructura en acero, debería poder soportar grandes luces en donde ahí tienen la ventaja, ¿sí? El problema de una viga normal de hormigón para soportar una luz de 9 metros, por ejemplo, es de que la sola viga debe tener un peralte muy grande para poder construirse sin que las deflexiones sean grandes. Entonces, ustedes recordarán en su curso de análisis o de diseño en hormigón, de que prácticamente uno de los criterios es el chequeo de deflexiones, en donde me dice que en función de la luz, yo debo sacar un peralte, ¿no? Entonces, para el peralte de una luz de 9 metros, usted debe dividir entre, por ejemplo, la luz entre 26. ¿Cuánto es la luz entre 26? ¿Cuánto es 9 o 900 entre 26? 34.62. 900 entre 26, Sí, ¿sí? de 30. Perdón, entre 16, perdón, estoy fallando ahí, entre 16. Eso da 56.25. Ya, entonces, para 9 metros, ya necesito una viga de peralte de 60 centímetros, ¿no? Y
si eso lo divido entre 1.5, ¿cuánto les da 60 entre 1.5? $40. Entonces ya tengo que usar una viga de 40 por 60 y eso solamente cumpliendo para cumplir deflexiones. De ahí, pues toda la carga impuesta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la cosa empieza a complicarse, ¿no? Entonces, digamos que desde ese punto de vista, lo que yo quisiera es utilizar estructuras de acero cuando yo tengo luces grandes, ya que el material o la relación de resistencia a flexión en función a el material y el peso del material, pues es bastante alto, ¿no? Yo tengo bastante eficiencia, ¿listo? Entonces, de aquí vamos a decir que los sistemas en acero, yo tengo los típicos, ¿no? Los sistemas que son de pórticos resistentes a momento, ¿sí? En esta clase, pues no nos vamos a meter en ese sistema, más que todo porque el funcionamiento es muy similar a las estructuras de hormigón, en donde las conexiones son conexiones que transmiten momento y que yo debo diseñarlas para eso. ¿Listo? Hablando directamente de las conexiones o de los sistemas en acero que son arriostrados, cosa que, aunque se pueden hacer en hormigón, en acero son mucho más fáciles de hacer y de hecho son los que más se tiende a hacer en zona sísmica alta, ¿sí? Nosotros vamos a encontrar 3 categorías principales en pórticos arriostrados, ¿listo? Entonces, el arriostramiento, ustedes cuando hablen de arriostramiento, se tienen que imaginar diagonales, pero diagonales ubicadas en las vigas y las columnas de la estructura, ¿sí? No en la fachada, no en, como algunos ejemplos de pronto, en las cubiertas, sino más bien en los sistemas de las vigas y las columnas, como ese que pues se mira ahí, ¿no? En estos sistemas de arriostramiento, yo voy a tener, o el código, mejor dicho, la norma norteamericana, explica que se deben dividir en prácticamente 3 sistemas, ¿no? Pórticos con una capacidad especial de disipación de energía, de intermedia de disipación de energía y de mínima capacidad de disipación de energía. Esto por cuanto, pues en Estados Unidos, nosotros vamos a tener esas categorías o zonas en donde en zonas de amenaza sísmica alta, yo necesito disipar mucha energía y en zonas en donde la amenaza sísmica es demasiado baja, pues yo realmente no necesito disipar energía. Aquí en Ecuador, pues todo lo que nosotros deberíamos construir son estos sistemas arriostrados de capacidad especial de disipación de energía. ¿Listo? Ahora, dentro de esa categoría, ¿sí? Yo voy a tener los pórticos que son arriostrados concéntricamente, que se llamarán para nosotros PAC, por sus siglas en español, que es pórticos arriostrados concéntricos, ¿sí? O los pórticos arriostrados excéntricos, PAE, por sus siglas en español, o los pórticos de arriostrados al pandeo restringido, ¿sí? O PAPR, ¿ya? De estos también hay en sus siglas en inglés, en donde pues no vamos a entrar mucho en detalle en esta parte, pero digamos que los pórticos arriostrados concéntricamente en inglés serían BFC, Breast Frame Concéntrico. Bueno, a ver, CBF, perdón, CBF, Concentrical Breast Frame, ¿listo? Bueno, entonces vamos a hablar un poco acerca de los 3 tipos principales y cómo funcionan, ¿listo? Y cómo los identifico. Entonces, los primeros, los sistemas PAC o concéntricos, digamos que son los de la plataforma gubernamental, los de esta estructura que ustedes están viendo aquí, y los de algunas de las estructuras que ustedes me mostraron y que les dije, correcto, esos son sistemas arriostrados concéntricamente, ¿no? Estos sistemas tienen digamos, un comportamiento, ¿sí? Que se espera que sea el comportamiento principal de ellos, ¿no? Entonces, yo tengo aquí un pórtico donde yo tengo unas vigas y unas columnas
y las diagonales que van de nudo a nudo entre la viga y la columna. ¿Listo? Eso es característico. Otra cosa característica es que se llaman concéntricos porque los elementos de los cuales se están conectando, o sea, el eje del elemento de viga, el eje del elemento de columna y el eje del elemento de arriostramiento coinciden exactamente en un solo punto, así como se requería para lo que serían las armaduras. De ahí, pues, de pronto la confusión de Allison. ¿Listo? Sin embargo, como nosotros hablamos de esto, estos sistemas son sistemas aporticados, en donde yo voy a tener vigas y columnas, en donde en las diagonales yo voy a tener estos sistemas. Este sistema que ustedes ven aquí en esquema, pues es el sistema más simple, ¿sí? En donde yo tengo un pórtico y tengo una diagonal por cada pórtico. Sin embargo, pues yo voy a tener también sistemas un poco más complejos, en donde yo tengo en cada pórtico 2 diagonales, una en cada sentido, o una en cada diagonal. ¿Listo? 2 arriostramientos, una en cada diagonal. Ahora, ¿por qué son importantes y por qué a mí me gustan estos para sistemas que están en acero construidos aquí en Ecuador? Primero, ya les mencioné, me permite luces grandes entre vigas, entre columnas, perdón. Pero lo siguiente es que me permiten hacer este tipo de sistemas. Cuando viene el sismo, que aplica una carga lateral, pues la estructura se coge y se deforma hacia la derecha, ¿sí? En este esquema, ustedes se van a dar cuenta que este pórtico lo que va a tener es una diagonal en tensión y una diagonal en compresión, ¿sí? Debido a la deformación del pórtico. La diagonal en tensión, la diagonal de la izquierda, pues lo que va a permitir, ¿sí?, disipar la energía del sismo mediante daño es mediante la afluencia de la diagonal de la izquierda, ¿sí? Mientras que la diagonal de la derecha, yo voy a tener que va a estar sometida a compresión y como ustedes saben en acero, pues los elementos a compresión antes de fluir se pandean, ¿listo? Esos dos comportamientos no lineales hacen que cuando el sismo empuje hacia la derecha, pues se libere energía en forma de fluencia en la diagonal a tensión y pandeo en la diagonal a compresión. ¿Listo? Ahora, ¿qué sucede? Pues en el momento en que yo tengo pues el sismo que empuja hacia el otro lado, pues van a cambiar los papeles. La diagonal que se estaba pandeando empieza a fluir, la diagonal que estaba fluyendo empieza a pandear y existe el intercambio de la disipación de energía en cada uno de esos movimientos mientras ocurre el sismo. ¿Se entiende? Entonces, en este caso, hay dos cosas importantes que yo debo saber. Primero, las diagonales son los únicos elementos que deben dañarse. Nada más. Y eso es un cambio brutal a diferencia de las estructuras de hormigón, en donde yo espero que las vigas y las columnas se articulen, se rotulen y se dañen, ¿sí? Entonces aquí, yo en acero, en estos sistemas, yo solo debo permitir que las diagonales se dañen, de tal forma que en el momento en que para el sismo, la estructura, yo la apuntalo de alguna forma con gatos, lo que sea, retiro las diagonales, reemplazo las diagonales y la estructura queda totalmente funcional y reparable, supremamente fácil. ¿Se entiende cuál es el concepto? Diferente al del hormigón. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es el problema? Pues prácticamente el problema es que la diagonal que esté soportando pandeo, o sea, en este caso, cualquiera de las dos, pues tiene una capacidad mucho menor que la diagonal que está soportando tensión por el fenómeno del pandeo. Y eso hace que el comportamiento no lineal pues tenga algunas implicaciones, ¿no? Entonces ya lo vamos a ver un poquito más adelante cuando la comparemos con los sistemas que son excéntricos, ¿listo? Ahora, de las formas que me permite el código, ¿sí? Y esto es importante más que todo porque ustedes van a salir a construir. De todas estas formas, el código en Ecuador no me permite esta forma, ¿listo? ¿Por qué? Porque en este sistema, si ustedes se fijan, solamente hay diagonales a tensión o a compresión. Y eso no está permitido. ¿Listo? Entonces, en zonas como Ecuador, en donde la amenaza sísmica es alta, yo no puedo permitir que existan solo diagonales a tensión en todo el edificio o solo diagonales a compresión en todo el edificio. Entonces, esta de aquí, no.
Y todo lo demás que ustedes ven aquí también son sistemas arrastrados concéntricamente, aunque no son X, como los que tradicionalmente nosotros vemos, todos estos cumplen el mismo requisito. Las diagonales, los ejes de las diagonales y de las vigas o de las columnas a las que se conectan coinciden en un solo punto. ¿Se entiende exactamente esto? ¿Se comprende ese concepto? ¿Listo? ¿Sí se ve? ¿Bien? Perfecto. Juan Carlos, Dime. porque no sería el que dice, por ejemplo, el de la B, el de la V invertida, no sería como el que mostró Estefanía. ¿Cuál? ¿Este? Ajá, justo ese. No, porque fíjate, yo empujo hacia acá, esta diagonal está en tensión, esta está en compresión, esta está en tensión, esta está en compresión. Yo empujo hasta acá, al revés, esta está en tensión, esta está en compresión, esta está en tensión, esta está en compresión. Pero acá, si yo empujo acá, esta diagonal está en tensión y esta está en tensión también. Y no hay nada en compresión, no hay ninguna diagonal en compresión. Todas las del edificio están en tensión. Y, por otro lado, si yo empujo al revés, las dos están en compresión. ¿Se entiende? Entonces, no son lo mismo aunque parezca. ¿Listo? Bueno. Juan Carlos, Dime. creo que yo, o sea, lo que le entendí al Juan es que esta inverted B es como la foto que nos enseñó la Estefanía y que nos dijiste que le hagamos screenshot porque esa no es. Ah, ¿eso me dijiste? No, esa no es. No es, ya se van a dar cuenta por qué. Fíjense en la foto, no vayan a perder la foto y ya vamos a ver por qué les digo que no es. ¿Listo? Entonces, el siguiente grupo son estas diagonales que se conocen como sistemas arrastrados, de pórticos arrastrados excéntricamente. ¿Listo? Entonces, esta fotico de aquí la voy a reemplazar con la de Estefanía, que está mucho mejor. Y la característica de estos sistemas es que la conexión de las diagonales, ¿sí?, con las vigas y de las columnas no coinciden en el mismo punto. Entonces, aquí haciéndole un zoom, ustedes ven que la diagonal se conecta a la viga en este punto, ¿sí? Pero la otra diagonal se conecta al eje de la viga en otro punto que no es el mismo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Entonces, solo ese cambio, ¿sí? Solo ese cambio hace que todo el comportamiento cambie del sistema. Aunque parezca lo mismo, no es lo mismo. Sucede que esta parte del medio, ¿sí?, se conoce como el link, ¿sí? Así le vamos a llamar, o el vínculo, el link o el vínculo en español. Y este vínculo, lo que produce, o lo que su función, es disipar toda el daño de la estructura mediante esfuerzos de cortante. Aquí se ve, este es el detallamiento de cómo yo debo construir el vínculo y este es el detallamiento de cómo se comporta el vínculo y se ve pues que prácticamente estos elementos que son prácticamente los rigidizadores del vínculo, cómo se van deformando por cortante en el sistema. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a tener otro comportamiento, ¿no? Y quiero que por favor estas cosas que digo no se olviden, ¿no? Que tiene que estar elástico en cada uno de los sistemas, ¿no? Entonces, aquí yo tengo un pórtico, ahí ya estoy aplicando desplazamiento lateral y este sistema, al no coincidir en el punto, en el mismo punto, pues esta zona del vínculo es la que soporta la mayor deformación. Y cuando el sismo va y viene, pues lo que ocurre con el pórtico es que ocurren estas deformaciones. ¿Se ve? Mi animación a la antigua, ¿no? ¿Listo? Entonces, a diferencia de los sistemas aporticados concéntricamente, en los sistemas excéntricos, todo debe estar lineal y lo único que debe fallar es el vínculo. Ahí se va a dañar, se va a poner fuera del rango elástico, se va a comportar como una rótula y ahí va a ser el punto en donde yo voy a permitir que la estructura libere energía. ¿Listo? Entonces, en esta estructura,
Todo lo demás, o sea, la viga, la columna y las diagonales deben permanecer elásticas. Ojo, deben permanecer elásticas. Un cambio importante en su comportamiento. Juan Carlos, una ¿Listo? pregunta. Dime. Pero en el caso de que eso falle, ¿es posible intercambiar como era posible para los concéntricos? ¿O eso Es ya si se daña no hay cómo? ya es mucho más difícil, ¿sí? Es mucho más difícil, pero justamente la imagen que nos mostró Estefanía es una solución. Recuerden que el concepto es de pórticos excéntricos es que las diagonales no llegan al mismo punto en la conexión de las diagonales con las vigas o las columnas, ¿no? Entonces, dentro de los elementos que están permitidos o de las configuraciones que están permitidos, pues esta es la típica, las que les mostré ahorita, ¿sí? Hay otra variación de B invertido, prácticamente saltado, donde aquí yo voy a identificar el vínculo. Se nota, ¿no? ¿Dónde está el vínculo? ¿Sí? En esta de aquí, ¿dónde está el vínculo? Pues, ustedes pueden subrayar, por cierto, con su mouse, ¿no? Ahí en Annotate, el mío está en inglés, no sé, pero hay un lápiz. Eso, muy bien, Freddy, perfecto. Joana, Juan, perfecto, ahí está el vínculo, ¿no? Pero el problema del vínculo en esa parte es que yo tendría que reemplazar una viga y esa vaina no es tan fácil. Entonces, generalmente hay otra solución, pero que es mucho más costosa y es poner el vínculo aquí. ¿Listo? Entonces, este es el elemento de vínculo en donde, fíjense que el punto de conexión de los arriostramientos coincide, pero no coincide con el eje de la viga. ¿Listo? Entonces, de ahí, pues de que la imagen que nos pasó, déjame ver dónde fue que la guardé. Creo que era, ojalá haya sido .jpg. Perfecto, sí. De ahí que la imagen que nos pasó Estefanía es eso. Fíjense que los arriostramientos, su punto de conexión es aquí. Y la viga está conectada acá y este es el elemento del vínculo. ¿Se ven? ¿Se fijan? ¿No? Entonces, parece, pero no es. ¿No? Muy bien. Excelente foto. De hecho, creo que antes de que me olvide, porque puede ocurrir, y una vez la voy a pegar, regálenme un minuto a esa gran contribución a las diapositivas. Perfecto. Juan Carlos, Dime. o sea, digamos que yo quiero resolver esto, hacer el análisis estructural de esta estructura así con el arrastramiento excéntrico. Justo esta, así como, o sea, con el, ¿cómo se llama? Con el vínculo vertical, o sea, cómo interpreto, o sea, cómo pongo esta parte para resolver, o sea, justo la parte del arrastramiento, digamos. No te caché. No te caché. Perdóname. ¿Cómo modelas eso en SAP? Ajá, no en SAP, sino cómo le modelo para, digamos, solo para ver los grados de libertad y qué voy a poner o sea, y como, digamos, hablando en MATLAB, ¿cómo le voy a meter esto en el MATLAB? Ah, bueno, el análisis de este elemento en MATLAB sí es un poco complejo, ¿no? Tú tienes que hacer un elemento, ¿sí? Que solamente tenga rigidez acortante y no tenga rigidez ni a flexión, ni a torsión, ni a nada, ¿sí? Entonces es un elemento que solamente funciona acortante. Entonces solamente va a tener un grado de libertad, que va a ser, en este caso, el horizontal. Se puede desplazar horizontalmente aquí, con un punto fijo acá, y no va a permitir rotar. Entonces, esos son los grados de libertad que tiene, nada más. Entonces, el momento que él coge y se desplaza para acá,
va a producir un momento, ¿sí? Y va a producir un cortante. Es un elemento como sometido a un corte, así, y con ese grado de libertad, nada más. ¿Cachaste? ¿Cachai? ¿Sí? Entonces eso, es la matriz. Esa matriz de rigidez pues está facilita, ¿no? Porque es una matriz de 2×2. Solamente tiene un grado de libertad en cada extremo y la metes pues en el MATLAB, en los grados de libertad pues que corresponden al desplazamiento de ese punto, nada más. Las diagonales son como elementos de armadura, tienen 2 en cada extremo. Entonces, básicamente así sería, ¿no? Interesante, ¿no? Buena pregunta. ¿Qué tal? ¿A ti como que sí te gustó el MATLAB? Hubo muchas críticas. Sí, a mí me gustó bastante más. Pero es bastante chévere, ¿no? Salido del concepto. Bueno, ¿en qué estaba? Listo. ¿Se entendió el concepto? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Preguntas? Perfecto. Entonces, Yo tengo una pregunta. dime. El vínculo, dijiste que siempre tiene que estar en estado, o sea, no debe fallar, no debe encontrarse en el estado elástico. Bueno, No, casi el siempre. vínculo es el que debe dañarse. Todo lo demás es el que no debe dañarse. Ya, Pero debe dañarse por flexión, no debe cortarse, ¿ya? Entonces yo debo diseñar para que acortante el elemento no falle, pero que libere energía por flexión, ¿sí? Básicamente eso. Disipe energía por cortante, más que todo. Ese es como el concepto. Ok, pero sería mejor que, o sea, que no... Bueno, el objetivo sería poder cambiar eso, pero también ahí se ve lo que es, lo difícil que sería cambiar eso. O sea, entonces preferible es No, mantener... pues eso es facilito. Tú Eso es apuntalas fácil. la estructura y ya. Apuntalas la estructura y ya, lo cambias. O sea, digamos que difícil es en una estructura de hormigón cambiar una columna. ¿Cómo haces para cambiar una columna? ¿Cómo haces Claro. para cambiar la viga? Aquí lo único que haces es que le pones un apoyo, ¿sí? Un apoyo a lo que sería la losa, armas un pórtico aparte con acero, apoyado en la viga de acá y aquí, en toda esta parte de acá, ¿sí? Y quitas el vínculo, lo reemplazas y quitas el apuntalamiento y listo. Entonces vas apuntalando los vínculos de arriba, los vas reemplazando de arriba hacia abajo. Y ya, todos los del piso de arriba los cambias, vas por el siguiente piso, los vas cambiando y ya. Ok, gracias. ¿Sí? Sí. Bueno. Ahora, siguiente. Las estructuras, aquí hablábamos esto es la parte del vínculo, entonces deben diseñarse para permanecer en el rango elástico, ¿no? Bueno, eso ya lo habíamos dicho. Ahora, los pórticos a pandeo restringido. Resulta que en el primer sistema, que eran los pórticos concéntricos, yo les había dicho que una diagonal va a tender a tensionar y fallar por fluencia y la otra va a pandearse. El problema del pandeo es que en los elementos de acero, un elemento de acero para una misma sección transversal y una misma longitud, un elemento de acero a carga de compresión va a fallar a la cuarta, a la mitad, al 20%, 30, 40%, ¿sí? De la carga máxima que fallaría a flexión, perdón, a tensión, a fluencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ese problema hace de que los elementos de acero a compresión pues tengan esa dificultad. Entonces alguien dijo, bueno, hombre, ¿cómo hago yo? Pues para que la diagonal que está a compresión no pandee. ¿Listo? Entonces ustedes saben por su análisis de diseño de estructuras de acero, pues de que para aumentar la resistencia de un elemento al pandeo, pues lo que yo tengo que hacer es generarle arrastramientos o impedirle que en varios puntos el elemento pueda salirse del plano, ¿sí? Y con eso, pues yo aumento básicamente lo que sería la resistencia a lo que es el pandeo. Entonces alguien dijo, bueno, ¿y qué pasa si yo cojo
un elemento de acero, que es súper bueno a tensión, y lo encamiso en algo que le impida que el elemento se pandee. Y empezaron a salir o a desarrollarse estos sistemas del pandeo restringido. ¿Listo? Entonces, en concepto, es un perfil de acero en el cual le colocan alguna cosa externa, como por ejemplo hormigón. Hay estudios en donde les han puesto, por ejemplo, esferas de acero, les han puesto materiales como espuma flex de alta densidad, bueno, un montón, en donde los van a encamisar con otro perfil de acero externo. Básicamente eso sería el comportamiento, ¿sí? Este sistema, por ejemplo, que presento aquí en la imagen, es un sistema generalmente que ustedes ya van a comprar. Entonces, esto en Estados Unidos, ustedes dicen, bueno, yo quiero en Estados Unidos y sé que en Perú, porque ya hablé con unas personas en Perú, estos ya los están importando de Estados Unidos, hay varios fabricantes y esta foto es tomada de un catálogo de un fabricante de ellos, en donde ustedes pueden ver el esquema. Entonces, es un elemento de acero, en donde la conexión inicial tiene un área mucho más grande que el elemento que se espera que fluya. Esto por cuando yo quiero que fluya a tensión, pues dentro del arriostramiento. Y también tenga su mayor esbeltez dentro del arriostramiento. ¿Estamos de acuerdo? Dentro de la parte que está restringida. Ahora, dentro de ella, aquí tiene un elemento que sería un elemento de material restringente, que es, aquí en este caso es como un mortero de alta densidad, ¿sí? No es o un hormigón de alta densidad. Y por fuera, pues, se ve lo que sería la camisa del elemento de acero que lo recubre. ¿Listo? Entonces, con esta parte, digamos que yo logro y puedo vender y puedo generar estos sistemas de arrastramientos y venderlos. Hay un problema. Ustedes dicen, jaja, encontré mi emprendimiento para mi clase de emprendimiento, pues esto tiene patente, ¿no? Entonces, si usted va a hacer esto, ya ahí existe la patente en Estados Unidos y hay un problema legal. Si a usted se le ocurre, pues, copiarles a esta empresa, pues, el sistema, ¿no? Pero en general, si usted se inventa y en vez de poner hormigón, pone otro material, pues ya no es lo mismo y pudiera presentarlo y venderlo, ¿no? Ventajas, pues, como es un elemento de arriostramiento, primero, que es prefabricado, pues el montaje es muy simple, ¿no? Y es muy rápido. Y hay de montón de tamaños. Fíjense, estos que ven acá, pues son grandes, ¿sí? Pero relativamente esbeltos a comparación a uno de estos que ustedes ven acá, ¿no? Los dos sistemas son lo mismo. Fíjense el tamaño de una persona, claro que está, pues, acostada, pero fíjense el tamaño de la columna a lo cual está conectado ese sistema a comparación de este que está por acá, ¿no? Entonces, los sistemas llegan a ser supremamente grandes y pues disipan un montón de energía. Cabe recalcar, o mejor dicho, sobra recalcar, pues de que estos elementos, para que funcionen, solamente deben soportar, igual que las diagonales de los sistemas arrastrados concéntricamente, solo deben soportar cargas de tensión y compresión, ¿sí? Cargas de tensión y compresión. Lo que quiere decir, en últimas, es de que este elemento debe estar conectado, como se mira aquí, en los extremos, como con unos elementos de pin, o que le permitan el giro libremente. En estos que ya son bien grandes, pues literal han puesto un pasador. En los pequeños, pues hacemos igual que en las armaduras. Hacemos que las conexiones, pues tengan un comportamiento de sus ejes conectados a una placa. ¿Listo? ¿Preguntas de esta parte? ¿Listo? Ahí vemos otro arrastramiento y la instalación en otros tipos de edificio de estos sistemas. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que yo garantizo con eso? Pues básicamente lo que yo garantizo es que no importa dónde empuje el sismo, el elemento de acero o la diagonal es la que va a fallar, pero va a fallar por fluencia, sea por fluencia por tensión o fluencia por compresión. Las dos
van a estar diseñadas para ese tipo de sistemas. ¿Listo? Igual que en los sistemas arrastrados concéntricos, nada a diferencia o adicional a los arrastramientos deben pasar del rango elástico. ¿Listo? Todo lo demás, elástico. ¿Listo? Ahora, ¿qué gano? Pues aquí está el diseño o el análisis de una estructura, o mejor dicho, el análisis del desplazamiento de una estructura con pórticos arrastrados concéntricamente convencionales, ¿sí? Y aquí, en esta gráfica, ustedes van a ver, sería una estructura en donde, si yo tengo mi pórtico, yo estoy mirando es el desplazamiento delta, que está en el eje vertical, en pulgadas, versus la carga aplicada en la parte superior de la estructura o del pórtico. ¿Ya? Eso es lo que estoy graficando ahí. Entonces, fíjense que en este caso, cuando yo empiezo a incrementar la carga, se nota que el sistema empieza a deformarse y en un sistema completamente de tensión o compresión, pues la zona en donde yo tengo tensión, pues me produce, esto es un ciclo de histéresis del pórtico, ¿sí? Entonces, yo tengo aquí que el ciclo de histéresis en la parte en donde yo estoy tensionando, pues es bien gordito, bien grande. Se lo ve, ¿no? Sin embargo, cuando yo empiezo a aplicar carga negativa o compresión, pues el arrastramiento tiene un comportamiento de, pues obviamente, pandeo. Fíjense cuánta energía. Recuerden que en una curva de histéresis o en un ciclo de histéresis, la energía que está por debajo de la curva es la energía que puede almacenar el sistema, ¿no? Entonces, en tensión, la diagonal tiene toda esta área, mientras que en compresión solo tiene este pedacito. Lo que quiere decir que el pandeo reduce, ¿cuántas veces? Por lo menos la carga o el área o la energía que puede disipar a tensión tranquilamente puede llegar a ser 3 veces la energía que disipa a compresión. Se nota en esa gráfica, ¿no? Ahora, ¿qué gano yo con los sistemas de pandeo restringido? Pues primero, un ciclo de histéresis gordito, chévere, ¿no? En donde la energía va a ser la misma disipada a tensión o a compresión. Entonces, en comparación, los dos ciclos de histéresis, pues obviamente el sistema de pandeo restringido es mucho más benéfico, es mucho mejor y me evita, pues, el comportamiento, me aumenta la capacidad de tal forma que yo puedo disminuir las secciones, ¿sí? De la sección transversal de lo que serían los arrastramientos y tener un mejor comportamiento. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Cómo se ve físicamente esa estructura de pandeo, de pórtico a pandeo restringido? No te entiendo. O sea, ¿así? ¿Físicamente? ¿Te refieres? Ya. Ese ya. Listo. Sí, o sea, el arrastramiento es este, ¿no? Se mira igual, solo que el arrastramiento, pues, es especial, ¿ya? ¿Listo? ¿Sí? ¿Bien? Eso también se cambia, ¿no es cierto? También puedes cambiar. Exacto. Como la estructura está pensada para que solamente el arrastramiento sea el que deba fallar, pues yo apuntalo la estructura, nuevamente retiro el arrastramiento, vuelvo a colocar uno nuevo y punto, nada más. Eso es lo único que debo hacer. ¿Listo? Ahora, cosas importantes, ¿sí? Cosas importantes que yo debo considerar. ¿Listo? En el diseño de estas estructuras, pues una parte importante del diseño es el diseño de la conexión como tal. Aunque, ¿sí? Aunque los sistemas son arrastrados, son sistemas de arrastramientos al pandeo restringido, la colocación debe ser igual que los concéntricos, o sea, el eje de los elementos coincide en un solo punto,
de tal forma de que el comportamiento también deseado sea de tensión y compresión en los arrastramientos, ¿sí? Yo no puedo combinar, no puedo poner una diagonal al pandeo restringido y hacer un detallamiento o una construcción como si fuera un sistema excéntrico, ¿me entienden? Porque no tiene sentido. No va a funcionar bien porque en un sistema excéntrico las diagonales no son lo que fallan, ¿no? Y segundo, yo debo permitir o diseñar pues la tolerancia. Recuerden que el elemento se va a tensionar y por lo tanto se va a alargar, pero también se va a comprimir y por lo tanto se va a recortar. Entonces yo debo darle la tolerancia de esta longitud LE para que el elemento se acorte y se meta dentro de la camisa del pandeo que impide el pandeo del arrastramiento. Consideraciones generales. ¿Listo? ¿Preguntas? Ahora, aunque nosotros decimos que esto es un sistema de arrastramientos al pandeo restringido, realmente no es verdad en su totalidad. Resulta que el sistema, ¿sí? El sistema sí internamente se pandea, ¿ya? Y ahí, pues, se mira una vista de unos arrastramientos que fueron ensayadas y que después de ensayarlas se las quitó de la parte, se las sacó el sistema del sistema de arrastramiento. Y se mira claramente, pues, que el pandeo efectivamente ocurrió. Pero, pues, no ocurrió en toda esta longitud, ¿sí? Como se esperaría que se pandee un elemento de acero, si no ocurrió en una longitud mucho más pequeña. ¿Listo? Entonces, el hecho de que el elemento esté metido dentro de una matriz, ¿sí? Lo que hace es que disminuye la longitud efectiva para que el elemento de acero se pandee. Y la va a disminuir muchas veces. Entonces, si esto es la longitud total, ¿sí? Si esta es la longitud, este pedazo, digamos que yo voy a tener 1, 2, 3, no sé, 1, 2, 3, 4, 5, como 6. La longitud del pandeo es la sexta parte de la longitud, ¿no es verdad? Entonces, recuerden por ahí que ustedes tienen la ecuación de la carga crítica del Euler. ¿Quién se acuerda de la ecuación de la carga crítica de Euler? Pi cuadrado. Pi cuadrado creo que es... Por E por I, que es la rigidez, a flexión sobre la longitud al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense, para una misma longitud, ¿sí? Si yo cojo y la longitud que puede pandearse es la sexta parte, yo lo que gano es que esta es la carga crítica. La carga crítica va a ser igual, si yo reemplazo a un sexto, ¿sí? ¿Cuántas veces aumento la capacidad de mi sección? Sería 6 veces al cuadrado, ¿sí o no? 36 veces aumento la carga necesaria para poder pandear ese mismo elemento solamente poniéndole el arrastramiento, ¿sí? 36 veces haciendo ese análisis. ¿Se entiende? ¿Se entendió ese cálculo? Yo creo que sí, ¿no? Ya estamos en este nivel, todo el mundo lo entiende, ¿no? Si recuerdan eso de la carga crítica de Euler, ¿no? Sí. Ya. ¿Preguntas? ¿Hasta aquí? ¿No? Bueno, perfecto. Ahora, para terminar, consideraciones generales de lo que sería el diseño. ¿Listo? En las consideraciones generales, ¿sí? Ya entendemos cuáles son los sistemas arrastrados concéntricos, excéntricos, etcétera. Todos los sistemas arrastrados. ¿Qué es lo básico? ¿Sí? Lo básico resulta en que en todos los sistemas, ¿sí? Arrastrados, yo debo diseñar las vigas y las columnas para soportar la fuerza que se transmite en los arrastramientos. Y nada más. Los arrastramientos son los únicos que soportan la carga sísmica. ¿Me entienden? Yo debo diseñar para que la estructura, solamente con sus arrastramientos, ¿sí? Solamente los arrastramientos o el vínculo, bueno, sean los capaces de soportar la carga sísmica
y disipar la energía, ¿ya? Todo lo demás se mantiene elástico, lo que quiere decir que yo debo diseñar el resto de elementos para poder soportar la carga máxima que van a soportar los arrastramientos y nada más. ¿Listo? Ese cambio del chip es súper importante porque cuando yo meta estos edificios en el SAP, ya se van a dar cuenta que yo primero voy a diseñar los arrastramientos para que soporten las derivas y el sismo, ¿sí? Y el resto lo voy a tener que diseñar manualmente. Lastimosamente, van a tenerlo que diseñar manualmente, ¿ya? Entonces, el que diseñe sistemas arrastrados en SAP está cometiendo un error. Ahora, ¿a qué me refiero? ¿Listo? Entonces, enfocándonos en el que nosotros vamos a usar, ¿sí? Yo voy a tener aquí una fuerza de tensión en este arrastramiento. Y esa fuerza de tensión está determinada en la norma que va a ser la capacidad máxima de fluencia de un elemento de acero. Ustedes recordarán que la capacidad máxima afluencia de un elemento de acero, pues va a ser igual a FY por AG, ¿sí o no? Sin embargo, a esto lo voy a multiplicar por un factor RY, que es el factor de sobreresistencia de un elemento de acero. Y esa es la máxima carga que él va a poder soportar, porque de ahí fluye y ya, no puede soportar más carga. Ahora, para la compresión, la máxima compresión que puede soportar un elemento de acero va a ser igual a la carga crítica de Euler, ¿sí? O al esfuerzo crítico de Euler por el área bruta de la sección. Esto ustedes lo vieron en acero, ¿no? Y a esto el código me dice que lo voy a multiplicar por 1.14, ¿ya? Entonces, esas fuerzas que se generan en la conexión, yo las voy a transmitir por equilibrio a lo que serían los extremos de las vigas, los extremos de las columnas, ¿sí? Y las voy a descomponer en resultantes que me dan de tensión y de cortante. ¿Estamos de acuerdo? Y eso hace que, por ejemplo, yo tenga para el diseño de mi viguita, si yo hago el diseño de esta viga acá, yo voy a tener esta fuerza, ¿sí? Que va a ser RY, FY por AG, pero esta yo la voy a descomponer en una componente que le produce compresión a la viga y una componente que le produce cortante a la viga. ¿Se entiende? Y aparte, yo voy a tener aquí esta fuerza, que es 1.14 F sub C RE por AG, y nuevamente yo la voy a descomponer en dos. Más compresión, menos cortante. Esas son las fuerzas de diseño para el elemento del pórtico arrastrado concéntricamente. Y así voy a ir transmitiendo las fuerzas a todos los elementos del pórtico y diseñando los elementos de las columnas de los pórticos gravitacionales y de los pórticos sísmicos. ¿Listo? Primer Gabriel, gran diferencia. Dime. la fuerza RY, FY y AG es en tensión, pero la barra está, o la diagonal está con presión internamente. No, pues esta fuerza es la de la diagonal en tensión. Ah, ya, ¿Sí? Es esta. ya. Y la otra es la fuerza de la diagonal en compresión, que Ya. están ocurriendo simultáneamente, ¿no? ¿Qué más? Entonces, ¿qué elementos debo diseñar? La platina de conexión de las diagonales, ¿no? Pues aquí se ve chévere, ¿no? Pero esas diagonales, pues no se conectan ahí, se conectan a unas platinas. Uy, perdón. Se conectan a unas platinas. Entonces, estas platinas deben soportar esas fuerzas de tensión y de corte. De ahí, la viga. Aquí yo voy a tener esas fuerzas supremamente grandes, sumadas a las del peso propio de la losa, sumado a lo de las cargas verticales de carga viva y sumado a lo que serían las fuerzas gravitacionales por uso y ocupación. ¿Estamos de acuerdo? Y así voy diseñando, pues, los sistemas. ¿Preguntas?
¿No? Genial. Primer diferencia. Segunda diferencia, ¿sí? En los sistemas que son arriostrados, yo dije, solo las diagonales se encargan de soportar la carga sísmica, ¿sí? Todo lo demás va a tener una disminución. ¿Por qué? Pues porque todo lo demás yo lo voy a diseñar para soportar solamente cargas gravitacionales. ¿Qué cargas gravitacionales tiene un edificio? ¿Quién me responde? Viva, muerto. Peso propio. Eso. Peso propio. O sea, muerto y viva. Muerta y viva, esa es la respuesta correcta. Solo hay cargas gravitacionales de muerta y viva, ¿sí? Lo que quiere decir que la carga sísmica solamente la soporta los pórticos que son arriostrados. Segunda gran diferencia, en una estructura de pórticos arriostrados, no toda la estructura soporta carga sísmica y no toda la estructura necesita llevar arriostramientos. ¿Cómo determino cuántos arriostramientos necesito? Eso, pues lo voy a hacer a mi criterio. Voy a definir cuáles son los pórticos que yo voy a generar como pórticos sísmicos, y esos pórticos sísmicos les voy a poner arriostramientos y solo esos van a tener que soportar la carga sísmica. Ahora la pregunta es, ¿cómo yo le digo a una estructura que cuando yo la empuje no soporte la carga sísmica? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo yo le digo, sabe qué pórtico? Solo este pórtico, solo usted va a soportar la carga sísmica con sus amiguitos, pero el resto, cuando venga el sismo, le dicen, ¿sabe qué sismo usted? Yo no, no gracias. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué se les ocurre? Recuerden que el sismo lo que causa es momentos en los extremos de los segmentos. Y las conexiones rígidas, pues, transmiten esos momentos, ¿no? Sería colocar pórticos arriostrados hasta que se disipe por completo la energía sísmica y de ahí ya los siguientes a los que ya no lleguen no les hago. Ya, pero ¿cómo cuando viene el sismo tú le dices, ¿sabe qué? Este pórtico no va a soportar sismo? Pongo Las rótulas. conexiones, ajá, rótulas. Rótulas. Muy bien, Rótula. muy bien, perfecto. Bien, contento, estoy contento, me han entendido. Rótulas, todo lo demás, las conexiones, ¿sí? De la base de las columnas, de los pórticos que no son arriostrados y las conexiones de los extremos de las vigas, ¿sí? Van a estar articuladas. De tal forma que si yo quiero empujarlo lateralmente, pues el pórtico se va, ¿sí? Pero como existen los pórticos sísmicos, van a impedir eso. Y como las cargas son gravitacionales, pues no se van a ir lateralmente esos pórticos. ¿Se entiende? Esto es tercer gran diferencia. Tercer gran diferencia. Ojo, en estructuras de acero, de pórticos arriostrados concéntricamente, solo los pórticos arriostrados concéntricamente y los elementos que lo conforman, o sea, la viga y la columna, tienen conexiones resistentes a momento. Todo lo demás son conexiones articuladas, ¿sí? Ahora, ¿yo cómo hago una conexión articulada en acero? Siguiente pregunta. Ya vieron acero. ¿Cómo yo hago que una conexión entre dos elementos no transmita momento? Hagan de cuenta que yo conecto una viga I con una columna en I. No importa, una columna I. Viga con columna en I. ¿Cómo le digo, sabes qué, viga? No le transmitas momento a la columna. ¿Qué hago? O sea, yo no veo mucho de conexiones, pero no sé, o sea, sin soldarles, no sé. Ya, si no le sueldas, ¿cómo se conectan? Pero nada. A través de pernos puede ser, para que giren. Ya, pernos para que gire. Otra sugerencia, esa no es la respuesta. Son como engranajes a veces. O sea, he visto en puentes. Engranajes. Ya. ¿Cómo lo hago? Fácil. Si yo voy a conectar una columna con una viga en I, para decirle a la viga que no transmita momento, pues yo no conecto las aletas de la viga. Ustedes recuerdan por mecánica de materiales que en una sección en I, pues la mayor cantidad de área
que produce el par de momento resistente y que se transmite, pues se produce por el área que está más alejada del eje neutro de la viga. Si yo no conecto las aletas y solo conecto el alma, pues entonces yo no tengo mucha área que produzca el par de momento resistente. Y prácticamente, aunque yo transmito algo de momento, es muy, muy, muy poquito y se considera despreciable. Y entonces, eso es una conexión que al conectarla solo el alma de la viga, solo transmite cortante. ¿Listo? Así, en acero, se hace rótulas sin tener que poner un pasador. Solo conecto el alma de una viga ahí. ¿Se entiende? ¿Listo? ¿Cómo hago que la base de las columnas también sea articulado? Pues fácil. En la base de las columnas yo tengo que colocar una platina, o bueno, puedo poner un pin, literal, como estaba haciendo Juan, o yo lo que puedo hacer es que el sistema, ¿sí?, tenga la libertad de girar poniéndole poco refuerzo a la conexión de la platina de conexión en la base de las columnas. Entonces, ¿qué va a pasar? Le pongo poco refuerzo a flexión, de tal forma que fluye rápido y se articula, igual que una columna, ¿sí? Y listo. Ese tipo de cosas toca hacer. Entonces, en acero es fácil, hacer articulaciones en acero es fácil. De ahí que, pues este sistema en acero es bastante simple de construir, pues mucho más fácil que en hormigón, porque en hormigón, como yo le digo, que a una conexión de una viga y una columna, cuando venga el sismo, no soporte momento. Es muy, muy, o sea, no hay cómo en una conexión normal, no hay cómo, ¿listo? Bueno, de hecho sí hay cómo, pero es complicarse mucho la vida, ¿ya? Fíjense que para secciones de hormigón, yo lo que tengo que manejar es el detallamiento. Entonces, imagínense que yo tengo una columna y una viga de hormigón. En vez de pasar el acero normal, como lo harían ustedes y yo, ¿sí?, yo hago que en el extremo de la viga el acero venga cruzado. ¿Se entiende? Entonces, los estribos van así, tan, tan, y salen de aquí, tan, tan. Y en esta parte es un punto débil, en donde el acero está cruzado. Ahí se articula de una. Ese es el detalle para una sección en hormigón. ¿Lo han visto alguna vez? Nunca. Es más, yo lo conozco, pero tampoco lo he visto construido, ¿ya? Entonces, sé que existe, ese es el detalle, pero la verdad me parece que tratar de hacer cosas como articulaciones en hormigón es un sinsentido. Ya si me toca hacer una articulación, hágalo en acero, es mucho más fácil, la construcción es mucho más fácil, etcétera. Y el comportamiento es mucho mejor también. ¿Listo? Esto es un detallamiento, ahí como para que tengan en cuenta si alguna vez les toca hacer, espero que no, una conexión rotulada en hormigón. ¿Preguntas de esta parte? ¿No? Listo. 3 diferencias va a salir en el examen. Pilas. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a modelar una estructura netamente de acero. No se olviden que les había dejado la anterior clase de que consigan por internet y compren por internet el RAM Connection. ¿Ya lo consiguieron? ¿Ya? Entonces, el RAM Connection lo vamos a usar, pues, ¿para qué creen? ¿No? Para diseñar la conexión, ¿no? Sin embargo, tengan en cuenta eso, ¿sí? Váyanlo instalándolo. Lo vamos a utilizar la próxima semana, no en esta, ¿sí? La próxima semana en la clase final, ¿listo? Pero entonces vayan instalándolo, ya van 2 semanas para que lo tengan preparado, ¿listo? Y bueno, no siendo más, pues terminando la parte de la introducción, la próxima clase arrancamos con lo que sería ya el edificio para hacer el análisis. ¿Listo? Entonces, que tengan un excelente día y nos vemos el día jueves. ¿No? Juan Carlos, como siempre, después de que despides, no te entendí cómo dijiste que íbamos a hacer en el SAP, o sea, por pura curiosidad. Primero vamos a diseñar las diagonales, o sea, aparte. Bueno, ya lo veremos en el curso,
Pero para que te hagas una idea, vamos a hacer dos modelos, uno para chequear derivas y otro para chequear resistencia. ¿Sí? Bueno, eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Genial. Entonces, nos vemos el día jueves y por ahora me despido. Que tengan un excelente día. Chao. Gracias, Juan Carlos. Gracias.